Lib. Ahí está guardado. Bueno, Y hoy no echó a nadie, bien. no me pidió sacar a nadie. Se va acostumbrando. Bien, empezamos con la clase de hoy. Por ahí ya alguno que otro pudo leer algo. El comienzo de la teoría de esta unidad de integrales, todo lo que habla de las particiones, sumas superiores, sumas inferiores, está bueno que lo lean, pero tiene una introducción teórica de cómo se encaró el tema. Después, por suerte, aparecen herramientas que permiten calcular todo esto de las integrales que vamos a trabajar de una manera mucho más cómoda que lo que en principio era armar una partición, calcular sumas superiores, inferiores, etc. Así que vamos directamente a lo concreto, que es lo que se pueden resolver en las prácticas y los exámenes. Sí, sigo admitiendo gente y vamos a empezar a compartir pantalla. Bueno. Los ejercicios de suma de Riemann, entonces saltéenlos, pueden mirarlos, pero de golpe no van a aparecer como fundamentales. Aparece porque es el que se usa después para justificar el teorema fundamental, que es el que dice que derivar e integrar son operaciones inversas. Entonces, una vez que usamos ese teorema fundamental, nos olvidamos de cuál era la justificación teórica. Pero sí está bueno que la vean, que sepan de dónde surge, porque de verdad, más adelante, cuando trabajen con integrales de funciones en varias variables, en otros espacios, esa idea se generaliza, se extiende a otros lugares en donde la cosa sigue funcionando de manera similar. Bueno, empezamos entonces con los ejercicios que nos tocan a nosotros. Empezamos con esto. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, Pabli. Bueno, primer ejercicio. Dice, sabiendo que las funciones f y g son integrales, o sea, una cosa que se veía en todo ese proceso de la construcción de las integrales es que ciertas funciones se pueden integrar y hay casos particulares que no. Bueno, supongamos que estas funciones f y g son integrales y que es válido esto. Yo calculo la integral entre 2 y 7 de la función f, esa integral me da 8, la integral en el mismo intervalo, o sea, acá estos números me marcan un intervalo en el cual se va a mover la variable x. La x se mueve entre 2 y 7. Para g, ese resultado me va a dar menos 5. Con estos dos datos, la propuesta es calcular el resultado de esta nueva integral, que tiene el mismo intervalo, de 2 a 7, pero una función que el resultado va a ser f menos 3 veces g. Entonces, conociendo estos datos, yo tengo que determinar el resultado de esta otra cuenta. Un segundito. Bueno, entonces, como pasa en este tipo de ejercicios, yo no conozco ni voy a conocer cuál es la función f ni cuál es la función g. No tengo datos suficientes para conocerlos, pero con la información que me dan, yo tengo que poder calcular esta pregunta. Y acá vamos a tener que aplicar propiedades que cumple esto que es lo que llamamos una integral definida. La integral en este intervalo, entre 2 y 7, de esta función que me están proponiendo que integre. Entonces, ¿qué propiedad puedo aplicar para empezar a deducir qué está pasando acá? Por acá, calculo la integral entre 2 y 7 de f menos de x. Bien, decíamos, ¿qué propiedad puedo aplicar? Bueno, hay una propiedad que me dice que estas integrales definidas, yo las puedo separar en todos los que son sumas y restas. O sea, cuando tengo que integrar una suma o una resta de funciones, yo puedo integrar por separado cada uno de los términos y sumar o restar los resultados dependiendo de la operación que tenga. Esto lo puedo transformar en esto. La integral entre 2 y 7 de la función f, inicial x, menos, porque tengo un menos, la integral entre 2 y 7 de 3 por la función de x. Y apliqué una propiedad.
Y una segunda propiedad que puedo aplicar, la puedo aplicar en este segundo término, y es la propiedad que me dice que cualquier constante que esté multiplicando, ya la puedo poner afuera de la integral. Constantes que multiplican las puedo sacar de la integral. Esto lo puedo convertir en lo siguiente. Integral entre 2 y 7 de la función f menos 3 por la integral entre 2 y 7 de la función g. ¿Sí? Las constantes, con las constantes puedo hacer esto. No puedo poner la función g afuera. No puedo poner acá g de x por la integral de 2 a 7 de x. Todo lo que sea constante, sí. Lo que depende de x, no. Tengo que hacer este cálculo a ver qué pasa. Bueno, y así como está escrito, ya me quedó listo para utilizar los datos que me dieron. A mí me dijeron que la integral entre 2 y 7 de f me tiene que dar 8. Profe, Decime. si fuera otra variable que no es con la que estoy integrando, ¿la puedo sacar de la...? Exacto, Okay. sí. Porque acá, este símbolo diferencial x, si bien tiene un significado, a nosotros una cosa directa que nos indica es que esta función que estamos integrando tiene como variable la variable x. Entonces, si acá apareciera, no sé, una variable llamada t, como yo acá estoy integrando respecto de x, esa t se comportaría como constante. En ese caso podría ser lo mismo que hicimos con este t. Bueno, entonces decía, esta integral que yo acabo de remarcar acá, es el primer dato que me dicen que es igual a 8, o sea, esto es igual a 8. Y esta segunda integral que aparece acá, me dicen como dato que el resultado de esta integral me tiene que dar menos 5. Con lo cual, esto se convierte en una cuenta numérica que ahora puedo resolver. El resultado de esta integral es 8 menos 3 por menos 5. O sea, 8 más 15. ¿23? Entonces, esta integral definida entre 2 y 7 de f menos 3 por g me da como resultado 23. El resultado de estas integrales es un número, ¿sí? Es una constante. El resultado de una integral cuando tengo acá lo que llamamos límites de integral. Podemos ver que hay otras integrales que no tienen estos límites, cuyos resultados son funciones. Pero cuando tengo acá límites de integración, el resultado a esta pregunta tiene que ser un número, una constante. En este caso fue 23. Bien, no sé si se pregunta sobre esto. Es directamente aplicar un par de propiedades de linealidad que cumplen la integral. Bueno, yo avanzo. Sí. Una pregunta de notación. Si yo sé que todas mis integrales están en el mismo intervalo, Sí. tengo que seguir aclarando el intervalo. Sí, porque si vos no aclarás el intervalo estás hablando de otra cosa, una cuenta distinta. Entonces, Ok. hay notación que hay que respetar. Como pasaba cuando trabajábamos con límites y decíamos, si pones límite al comienzo, pones límite en todas las igualdades que estableces, porque si no estás mencionando cosas distintas, acá lo mismo. Todas las integrales acá están definidas en este rango, de 2 a 7. Bien. Avanzo, cualquier cosa si preguntas, retrocedo. Siguiente ejercicio muy parecido. Acá, tengo varios datos ahora. Estoy integrando ahora en otro intervalo, de menos 2 a 1. Me dicen, la integral entre menos 2 y 1 de esta suma, f de x más un medio por g, es igual. Después, la integral también de menos 2 a 1 de esta otra función, menos 2 f de x más g, esta otra es igual a f. Con estos dos datos, me proponen que calcule la integral de menos 2 a 1 de f, y por otro lado que calcule la integral de menos 2 a 1 de g. Entonces, yo puedo partir de estos datos, y a partir de estos datos, empezar a deducir qué puedo decir con respecto a la integral de f y a la integral de g. Voy a agarrar el primer dato que aparece acá, que menciona. La integral de menos 2 y 1 de f de x más un medio f de x diferencial de x. Esta integral me da como resultado normal. Bueno, nuevamente, a las funciones f y g no las conozco, no sé cuáles son, ni las voy a conocer. Pero lo que sí puedo hacer es aplicar acá propiedades de la integral, la misma que aplicamos recién. Separar en la suma y esta constante patearla para afuera, y me queda escrita la misma cuenta, pero de una manera en donde va a empezar a ser un poco más visible
esto me preguntan que es cuál es la integral solamente de la f o solamente de la f. ¿Cómo puedo reescribir esto? Esto lo mismo que poner la integral entre los 2 y 1 de la función f, más, ya saco el 1/2 de la integral, 1/2 por la integral también de menos 2 a 1 de la función f. Toda esta cuenta a mí me que tiene que dar como resultado 1. Por lo cual acá tengo una relación entre esta integral y esta otra integral, y de esta relación posiblemente pueda deducir que con la integral de... Bueno, lo mismo que hice acá con este primer dato, lo voy a hacer con el segundo dato, pero pueden que primero admito a alguien más. Copio el segundo dato. Una integral entre menos 2 y 1, menos 2 f de x más p de x. Esto me tiene que dar como resultado 10. Entonces, le aplico las propiedades. Acá voy a sacar este menos 2. Y pateo para afuera de la integral. De menos 2 por la integral entre menos 2 y 1 de f de x más la integral entre menos 2 y 1 de x. Esto me tiene que dar como resultado 10. Y llego entonces a una nueva relación que tienen que verificar esta integral de f y esta integral de g. Con estos dos datos me las tengo que arreglar para calcular por separado qué pasa con este, qué pasa con este. Bueno, ¿qué les parece? Les pregunto a ustedes. ¿Qué me quedó acá? ¿Cómo puedo resolver esto? Para g. ¿Cómo? ¿Perdón? Despejas para la integral de g de x, ¿no puedes? Se puede. ¿En dónde despejarías? ¿En esta primera cuenta que me quedó o en la segunda? Yo lo hice en la de arriba. En la de arriba Es mejor en la de abajo. Es mejor en la de abajo porque acá G no está multiplicado por ninguna constante. Ya, básicamente está muy bien lo que ahora lo vamos a hacer. Lo que me queda es un sistema de ecuaciones. Esta integral de menos 2 a 1 de f de x, esto es un número. Lo dijimos hace un rato, ¿no? Esto me da como resultado un número. Yo tengo que encontrar el resultado de esto. Tengo que encontrar cuál es este número y acá tengo otro número. ¿Sí? Y acá lo mismo. O sea, lo que me quedó acá es un sistema de ecuaciones. Este valor más 1/2 por el segundo valor me tiene que dar 9. Y ahora, menos 2 por el primero más el segundo me tiene que dar 10. Es un sistema de ecuaciones. Mis incógnitas son cuánto vale esta integral y cuánto vale esta otra integral. Por lo cual, la manera de resolverlo es cualquier forma que ustedes conozcan y se den maña para aplicar en resolución del sistema de ecuaciones. Lo que están planteando por ahí es despejar de una ecuación una de mis incógnitas y ese resultado sustituirlo en la otra. Entonces vamos con esto segundo que dijimos, que es más cómodo. Yo puedo acá despejar cuánto vale la integral de g. Un poco de espacio. La despejo de acá y me queda que la integral entre menos 2 y 1 de g de x tiene que ser igual a 10. ¿Y acá qué tengo? Tengo menos 2 por esto. O sea, es como que estoy restando 2 veces por esta integral. Por lo cual esto pasa sumando acá, o dicho de otra manera, sumo de ambos lados 2 por esta integral. Y lo trabajo como podría trabajar cualquier ecuación lineal que se me presente. Entonces, este resultado de la integral de g lo puedo sustituir en la primera integral. Reemplazo esto por lo que puedo sustituir acá. ¿Sí? Entonces, ahí voy. ¿Tienen que? En pantalla. Voy a copiar de vuelta esta primera cuenta que es con la que voy a trabajar ahora. El otro dato era que la integral de menos 2 a 1 de f más 1/2 por la integral de menos 2 a 1 de g. Esto me tiene que dar... Bueno, reemplacemos en esa ecuación lo que despejamos hace un ratito. Me va a quedar la integral de menos 2 a 1 de f más, ojo acá, cuidado que esta constante 1/2 está multiplicando esta integral. Si yo reemplazo esta integral por esta cuenta,
esta constante 1/2 va a multiplicar a todo aquello que yo reemplace. Es decir, acá tengo que abrir paréntesis, corchete, lo que más me guste, y poner 10 más 2 por la integral entre menos 2 sobre 9. Todo esto me tiene que dar como resultado, ¿no? Bueno, y me queda una ecuación en la que únicamente aparece la integral de f, con lo cual de acá voy a poder despejar la integral de f. Distribuyo el 1/2 en esta suma. Me queda aquí la integral de 2 sobre 1 de f. Y ahora, más 1/2 lo multiplico por 10 y me da 5. Más, y ahora cuando multiplico 1/2 por este 2, se cancelan el 1/2 con el 2 y me queda solamente la integral de menos 2 a 1 de f. Esto no tiene que dar nada. Estas dos integrales, como son la misma, las voy a sumar y me va a quedar 2 veces esta integral. 2 veces. 2 por la integral de menos 2 a 1 de f. Bueno, este más 5, perdón, acabo de escribir, ya lo voy despejando, el más 5 pasa restando por acá, me queda igualado a 4. 9 menos 5. Y por último divido por 2, para sacar nuestro grado. Y ahí determino mi primer resultado. La integral de menos 2 a 1 de f de x es igual a 2. Este resultado ya lo pude calcular. ¿Vamos? Una vez que calculé cuánto vale esta integral, puedo volver a la relación que hemos tenido acá. Que me dice que la integral de g ahora es igual a 10 más 2 veces esta integral. Como yo ya calculé esta, y acá puedo despejar ahora cuánto vale la integral de g. Recuerdo acá lo que decía esa relación. La integral de menos 2 a 1 de la función g es igual a 10 más 2 veces la integral de menos 2 a 1 de g. Entonces, yo ya vi que esta integral me dio 2. Con lo cual, esto me va a dar como resultado 10 más 2 por 2, que es 4, 14. Ahí pude calcular cuánto vale la integral de f y cuánto vale la integral de f. La de f me da 2 y la de f me da 14. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Yo en este tipo de ejercicios, si sucede, ¿podría sacar factor común de la integral? ¿Qué factor común? Tipo, si tengo, no sé, a ver, menos 2 por la integral, acá no pasó, pero si tengo Sí. menos 2 por la integral más 9 menos la integral sobre 2, ¿puedo sacar factor común de la integral y me queda menos 2 más 9 sobre 2? Sí, a ver si te estoy entendiendo bien. No sé si te das una cosa así, menos 2 por la integral, no sé, cualquier intervalo Sí. de f potencial x menos 9 por la misma integral. Dividido todo ese término 2. O sea, dividido el menos 9 de integral sobre 2. Así. Así como estoy. Y ahora, A ver. Se me está cortando un poco. Eso, sí, así, así. bueno, esto sería 9 medios. ¿Sí? Si vos a todo esto lo dividís por 2, podés suponer que estás dividiendo por 2 únicamente este factor. O sea, tenés un producto acá, y ese producto lo estás dividiendo por 2. Esto mismo lo podrías escribir así. Sí. Básicamente tenés una constante por esta integral menos otra por esta integral. ¿Sí? Bueno, y acá tu pregunta, si la estoy entendiendo bien, sí, vos podrías sacar, estos son números, con lo cual trabajás como trabajás con cualquier número. Este número, que se repite en el otro término, lo podés sacar del factor común. Esto es lo mismo que poner la integral del intervalo AB
de f multiplicado de acá saqué ese factor común, que queda menos 2 menos 9 medio. Sí, ok, eso era. Bueno, repito, son números. Esto es un número que tengo que averiguar, con lo cual puedo operarlo como opero con cualquier número, con cualquier constante que yo tenga dentro de una ecuación. Bien. No sé si hay otra pregunta por ahí. Si no avanzo, y vamos a ver. Bien. Ahora ya necesito como un poco más de cuerpo. A ver. En este caso me proponen calcular las derivadas de las siguientes funciones. Empezamos con esta, después hacemos una más. Entonces, tengo una función f definida de esta manera. Quienes pudieron leer un poco el apunte de integrales habrán visto que aparecen este tipo de funciones para empezar a trabajar. Es una función rara, como está definida. Es decir, es una función f que para cada valor de x, el resultado de evaluar esta f en x es resolver esta integral, que todavía no dijimos de qué mecanismos vamos a ver para resolverlo, lo vamos a ver. Resolver esta integral reemplazando ese valor de x acá arriba. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale f en 5, cuánto me da f de 5, tengo que calcular la integral entre 1 y 5 al cuadrado, es decir, entre 1 y 25 de esta función. Y el resultado de esa cuenta es lo que me da f de 5. Como función, es muy rara cómo se define, es muy rebuscada, ¿sí? Pero hay un teorema importantísimo, que es lo que llamamos el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental, que es el nombre que tiene, ¿no? Fundamental del cálculo. A partir de ahora, este nombre tan pretencioso, vamos a abreviarlo con las siglas TFC, Teorema Fundamental del Cálculo. El teorema fundamental del cálculo me dice que, si bien esta función, así como está definida, muy rebuscada, si la función que pusiste acá adentro es una función continua, seguro que esta función se puede derivar. Y me dice cuánto me da como resultado la derivada de esta función. Y ahora vamos a recordar cuál es el enunciado de este teorema. Una aclaración antes. Fíjense que acá yo llamé t a esta variable, no la llamé x, ¿por qué? Porque acá la variable x está ocupando otro rol. La variable x me va a indicar para cada valor que yo quiera evaluar cuál es el intervalo donde voy a estar integrando. Una vez que he tenido ese intervalo, tengo que tener otra variable, en este caso la llamé t, por eso acá dice t. En esta integral, esta variable t recorre el intervalo que esté marcado acá entre 1 y lo que me dé x al cuadrado. Ahora no podría poner x más 5, x más 1 es el t, porque acá la x está ocupando otra función. Bueno, ¿qué me dice el teorema fundamental del cálculo? Luego vamos a la versión más básica del teorema fundamental del cálculo, que me dice que yo defino una función f de esta manera, que va a ser una integral entre una constante cualquiera, que se llama a, y la variable x acá arriba, de una función f de t, que tiene que ser la notación. Yo acá usé la f minúscula y acá la f mayúscula porque son las cosas. ¿Sí? Obviamente hay una relación entre lo que yo ponga acá adentro y lo que me termine dando esta función. Por eso a ambas las llamo f. Pero esta es una función distinta a la que tengo que ver. Entonces el teorema fundamental del cálculo me dice que si esta función es continua, esta f mayúscula va a estar bien definida, y si yo derivo esta f mayúscula, f grande, el resultado de esa derivada me va a dar exactamente la función que estaba metida acá dentro de la integral, es decir, la f minúscula. Entonces, cuando yo calculo la integral de una función, el resultado de esa función es una nueva función, a la cual, si yo la derivo, su derivada me da esto. Esto también lo llamamos primitiva de la función f. Y busco una función cuya derivada me dé la función que tengo acá dentro. ¿Está? Esto es lo que me dice el teorema fundamental del cálculo. Es lo que me dice que calcular una integral es hacer el proceso inverso a derivar. No derivo, hago lo contrario. Busco una función cuya derivada me dé la que tengo ahí adentro. Este teorema fundamental se puede generalizar, de hecho se generaliza, el teorema fundamental del cálculo, pero generalizado, donde ahora, aplicando algunas cuestiones que ya hemos visto, de reglas de la cadena y cosas más,
yo puedo llegar al siguiente. Si quiero, de vuelta, definir una función f de x como la integral de una f minúscula de t diferencial t, entre ellos no sean tan directos como desde una constante hasta x, sino que en los dos extremos tenga cosas que dependan de x y que no sean necesariamente x solamente, que pueden ser funciones. Por ejemplo, acá puedo tener una función y de x, y acá otra función. Estoy adoptando la notación que usa Itatín. Este es el límite inferior de la integral. Entonces, este es el límite superior de la integral. Te quiero, Pablito. Yo también. Entonces, en esta integral, la y sería constante y la s sería la función x. ¿Sí? Pero si cambiaran esos límites, este teorema fundamental también me dice cómo se puede calcular la derivada de esta función, siempre y cuando la f que está acá adentro sea continua. Y es lo siguiente, si me voy a entrar acá, la derivada de esta función va a ser, siempre que yo derivo este tipo de funciones, en el resultado aparece la función que está acá adentro, la f minúscula. Solo que ahora aparece esa f minúscula compuesta con el límite superior, s de x, y multiplicado por la derivada de s. Y después, menos la misma cuenta que planteé acá, pero aplicada al límite inferior. La función f minúscula compuesta con y multiplicado por la derivada de y prima x. Entonces, de esta manera, el teorema fundamental me dice cómo calcular la derivada de cualquier función que yo tenga definida de esta manera. Bueno, este teorema generalizado es el que tendríamos que aplicar para calcular la derivada de lo que me están pidiendo a mí. A mí me piden que calcule la derivada de esta función. Bueno, lo vamos a calcular aplicando esta generalización. Vamos a ver si podemos copiar un poco más abajo. Profe, Sí, decime. la generalización esa del final, ¿tiene algo que ver con la regla de Barrow? Por la De ahí resta de las dos. sí, se deduce de acá la regla de Barrow. Más que nada tiene que ver con la regla de la cadena. Vos estás aplicando Claro, en la demostración usas el teorema fundamental original, lo mezclas con Barrow y después recién derivas. Por eso es que queda una resta igual que aparece una resta en Barrow. Ok. Exacto. Bien, entonces, vamos a aplicar este teorema para calcular la derivada ahora de esta función. Como queda esa derivada, f'. Bien, la función que tengo acá adentro es el coseno de t más 5 sobre t más 1. Esa es la función que va a aparecer en la respuesta, pero va a aparecer compuesta con el límite superior de mi integral, es decir, compuesta con x al cuadrado. Entonces, voy a escribir esta función, pero reemplazando cada valor de t por x al cuadrado, ¿sí? Eso sería hacer la composición de f con c. El coseno de x al cuadrado más 5 sobre x al cuadrado más 1. Ahí hice esta composición. Y después tengo que multiplicarlo por la derivada de ese límite superior, es decir, la derivada de x al cuadrado que me va a dar 2x. Y ahora, menos, y tendríamos que hacer lo mismo que hicimos recién, este compuesto con la función por su derivada, pero el tema es que qué va a pasar ahora si el límite inferior es una constante. Yo lo voy a escribir, pero van a ver que en realidad va a terminar cancelado esto, porque me quería. Si tengo que componer con la constante 1, reemplazo cada t por 1 ahora. Tendría coseno de 6 sobre 2, pero tengo que multiplicarlo por la derivada de esta función. Si acá tengo una constante, su derivada me va a dar 0. Pero como multiplico por 0, todo este término termina no apareciendo. Igual, en definitiva, la derivada de esta función f es esta. ¿Sí? Y después puedo usar esta derivada para lo que necesite. Si quiero calcular cuándo crece, cuándo decrece, cuándo alcanza máximos y mínimos, estudio esta derivada como estudiábamos las derivadas en las actividades anteriores. ¿Habría que sumarle una constante de integración? No, no, porque acá yo no calculo una primitiva. Eso es cuando vos tenés una integral planteada y querés calcular una primitiva.
Yo acá solamente tenía una función derivada, una función definida y cálculo derivada. ¿Sí? Acá no sumo ni resto nada. La función derivada es esta. ¿No? Bueno, paso al siguiente. Igual, sigo que si tienen preguntas, van a hacer. Misma idea. Quiero calcular la derivada. Ah, acá hay un error de escritura. Fíjense. Acá tendría que decir e a la menos t. La corregimos. F de x es la integral desde 0 hasta esta función que depende de x, de esta función e a la menos t diferencial. Y la propuesta era calcular la derivada de esta función. Entonces, aplicando lo mismo que hicimos recién, ¿cómo quedaría la derivada? Lo que tengo que hacer es esta función e a la menos t compuesta con la función que tengo como límite superior. Es decir, elevado a menos la raíz cuadrada de 3x más 1. Multiplicado por la derivada ahora de esta función que tenemos acá. La derivada, ya decimos muchas veces esta derivada, primero derivo la raíz cuadrada, 1 sobre 2 veces la raíz de 3x más 1, y multiplico por la derivada de 3x más 1, que es 3. Y ahí es. Como el límite inferior es una constante, ni siquiera lo pongo lo que seguiría acá. Menos lo que aparece acá, pero como este límite es constante, ese otro término me daría 0. Ya que la derivada termina acá, bien, la escribimos un poquito mejor, pero la respuesta es esa. F' de x debe ser 3 medios por e a la menos raíz de 3x más 1 sobre la raíz de 3x más 1. La derivada es una aplicación concreta, directa, del teorema fundamental. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿No? Pues voy a avanzar. No. Bueno, entonces voy avanzando. Siguiente ejercicio. Vamos a usar el teorema fundamental del cálculo como viene acá, pero vamos a usarlo para una cuenta distinta. Usando el teorema fundamental del cálculo, comprobar la siguiente igualdad y hallar el valor de k. Acá tengo planteada una igualdad entre dos funciones. Esta función rara que estamos trabajando ahora, la integral, en este caso desde 0 hasta x, de esto, me dicen que va a ser igual a esta otra función ya más clásica. 1 medio por la raíz de 4x más 9, más una constante k. O sea, hay un valor de k, hay una constante k que hace que esta igualdad se cumpla. Pero la propuesta es que yo pruebe que efectivamente esto se cumple y también que encuentre cuánto vale esta k que aparece acá. Entonces, a ver, ¿qué cosas voy a aplicar para esta igualdad? Una manera de probar que dos funciones son iguales es la siguiente. Si dos funciones son iguales, sus derivadas también tienen que ser iguales. Yo tengo unas cuantitas acá a un costado. Yo tengo que un f es igual a otra función g, la derivada de f me tiene que dar igual a la derivada de g. ¿Ah? En clase, yo tengo una igualdad de funciones, aplico la misma acción a ambos lados de la igualdad, por vos tiene que seguir cumpliendo. Ahora, si yo tengo al revés, si tengo dos funciones cuyas derivadas son iguales, si f' de x es igual a f' de x, ¿yo puedo ver de ahí que las funciones también son iguales? No, porque podría haber constantes. Exacto. Pero no tienen por qué ser iguales. O sea, acá, este proceso no siempre es cierto. ¿Sí? Por ejemplo, muy bien simple, x al cuadrado más 3 no es igual a x al cuadrado menos 1. Las funciones son distintas. Sin embargo, sus derivadas son iguales. En ambos casos, las derivadas me darían 2x. Entonces, saber que derivadas de funciones son iguales no quiere decir necesariamente que las funciones sean iguales, pero sí lo que va a pasar es que van a ser iguales salvo alguna constante que esté sumando. Entonces, yo tengo una función, su derivada es 2x, y otra función, su derivada también es 2x, entonces cada función tiene que ser
x al cuadrado más algo. Puede ser que ese más algo sea distinto, pero salvo una constante tienen que ser iguales. Entonces, si yo puedo probar, ahora voy al ejercicio mío. Yo agarro esta función, no sé, voy a darle un nombre. Pónganse que esta es f y esto de acá es g. Incluso podría, por un momento, dejar a un costadito la constante k. Y esta es g. Quiero probar que f tiene que ser igual a g más k. ¿Sí? Si yo pruebo que la derivada de f es igual a la derivada de g, si yo puedo probar esto, que f' de x es igual a g' de x, es que las derivadas sean iguales, quiere decir que las funciones originales también van a ser iguales, salvo una constante que puede que aparezca diferencia entre una y otra. ¿Sí? Entonces, si pruebo que estas derivadas son iguales, de ahí deduzco que la función f tiene que ser igual a la función g más alguna constante que tendré que averiguar, que justamente es la constante que me están pidiendo que averigüe acá, que es esta acá. Entonces, ¿cómo voy a probar que estas dos funciones son iguales? Voy a agarrar esto y lo voy a derivar. Voy a agarrar esto otro y lo voy a derivar. Y voy a ver si puedo ver que sus derivadas coinciden. Si pruebo que sus derivadas coinciden, entonces habré probado que esta función f tiene que ser igual a esta función g más alguna constante que después habré que ajustar para que se termine siendo válida la igualdad. ¿Sí? Y ahí aparece acá. ¿Vamos? Voy a derivar f. ¿Cómo voy a derivar f? Aplicando el teorema fundamental del cálculo. Y después voy a derivar g. ¿Cómo voy a derivar g? Aplicando todas las reglas de derivación que yo ya estudié y que las aprendí. Empiezo con f. F' de x. Si mi f está definida de esta manera, acá es aplicar el teorema fundamental del cálculo en su versión más clásica. Voy a ir un poco para atrás, pero es lo mismo, ¿no? A esta página. La versión más clásica que me decía que yo integraba entre una constante y x solamente, en esta función, la derivada me daba directamente f de x. Esta función que tengo acá. Entonces, explico directamente esto. Si quiero pensarlo así, lo puedo pensar así. Estoy aplicando un método más amplio que podría resumirlo en esta situación. En este caso, la derivada de esta función, ¿cuál es la función f minúscula acá? Que está escrito así. ¿Cuál sería mi f? O sea, xt sobre 4x más 9, sobre la raíz de 4x más 9. ¿Cuánto, perdón? X por t sobre la raíz de 4x más 9. No. A ver, no sé si se entendió la pregunta que yo quise hacer. Sin derivar. Claro, sí, sin derivar. Para identificar cuál es la función f que aparece. Yo tengo esta escritura. La integral, bueno, en este intervalo, pero no importa cuál es el intervalo de diferencial t sobre la raíz de 4t más 9. 1 sobre la raíz de 4t más 9. Exacto, ahí vamos. Esto lo podríamos escribir mejor de esta manera. Integral entre 0 y x de 1 sobre la raíz de 4t más 9 y todo esto multiplicado por el diferencial de t. Este diferencial de t que tengo acá como numerador, entiendo que puede estar, esto es un producto, yo no lo dije antes, pero lo pienso como un producto, multiplicando a esta fracción. O sea, esta es la f, yo quería preguntarles acá, esta es la f que va a aparecer ahora cuando yo aplique el teorema fundamental de cálculo. Permito que me espera. Entonces, tengo esta función, derivada de x de 1 sobre 4t más 9, la derivada me va a dar exactamente esa función, pero evaluada en x. 1 sobre la raíz de 4x más 9. Esta es g'. Bien, ya derivé g, perdón, f'. f'. Derivé f y está. Derivemos g, ahora a ver si me da lo mismo. ¿Cómo calculamos la derivada de g? Y g es esta función que toca, 1 medio por esta raíz. Entonces, derivo esto, la constante 1 medio queda multiplicando. Lo que tengo que hacer es derivar la función raíz cuadrada de 4x más 9. La voy a derivar aplicando regla de la cadena. Primero derivo la raíz cuadrada, 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 4x más 9, y después multiplico
por la derivada de lo que está dentro de la raíz de 4x más 9. La derivada me da 4. Y ahí bueno, puedo explicar realmente. Este 4 lo cancelo con este 1 medio y con este 2. ¿Sí? Estos 2 por 2 me da 4, se cancelan con este 4 que tenemos acá. ¿Sí? Se va esto, se va esto, y se va esto. En definitiva me queda que g' de x, perdónenme el desorden, me queda todo medio apretado, es 1 sobre la raíz cuadrada de 4x más 9. Entonces ahí probé que, bueno, probé. Me quedó igual que la derivada de f. La derivada de f, aplicando el teorema fundamental del cálculo, sobre la raíz de 4x más 9. La derivada de g, aplicando reglas de derivación, también me dio 1 sobre 4x más 9. Con lo cual, efectivamente probé que las derivadas coinciden. Si las derivadas coinciden, eso quiere decir que las funciones son iguales, salvo una constante que esté sumando. Allá probé que esto se cumple. Esta igualdad es válida. Lo que me está faltando averiguar es cuál tiene que ser esta constante. ¿Cuál es esta constante para que esta igualdad se cumpla? ¿Vamos? Bien. ¿Cómo averiguo esa constante? Es lo que me falta hacer. ¿Cómo averiguo esta constante? Bien. Para averiguar esta constante, yo lo que podría hacer es, a esta igualdad de funciones que tengo planteada, evaluarla en un valor de x. ¿No puedo borrar esto? No. Acá tengo una igualdad de funciones planteadas. Yo tengo que ver si puedo evaluar un valor de x. Si yo le voy a hacer una cuenta con una x acá, con la misma x acá me va a quedar un número, acá me va a quedar otro número más k. Con lo cual voy a poder despejar k pasando este número restando a la izquierda. Pero para eso primero tengo que poder evaluar la moda de x. Acá puedo evaluar. Y siempre y cuando la x esté dentro del dominio de esta función, la puedo evaluar. Acá, reemplazar la x por algún valor, ¿sí?, me puede plantear una cuenta complicada. Ahora, hay un valor particular de x que yo puedo tomar que me hace que esta cuenta sea inmediata, todo concreto. ¿Alguien se da cuenta por cuánto puedo reemplazar a x acá para que esta cuenta se pueda hacer fácil? Pero Por 0, perfecto. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con propiedades que están en el apunte, pero si yo tengo una integral definida como esto, y los límites de integración tengo la misma constante, acá tengo, o sea, ¿por qué dije un por 0 aquí por ahí? Porque acá abajo también tengo un 0. Siempre yo tenga una función y acá tenga los mismos límites de integración, esa integral me va a dar 0. Eso por ahí lo podemos escribir acá de forma general. Y voy a hacer esto. Si yo quiero calcular la integral desde una constante a hasta la misma constante a de una función f cualquiera, no importa cuánto valga la f, esta integral seguro que me va a dar 0. ¿Sí? Esto uno lo podía asociar con la idea de que uno a veces utiliza estas integrales para calcular el área encerrada por esta función y el eje x en un intervalo que va desde este punto hasta este punto. Si los puntos estos coinciden, esa región a la cual estoy calculando el área sería únicamente un segmento, con lo cual su área sería igual a 0. ¿Sí? Entonces, tengo los mismos límites de integración arriba y abajo, no importa cuánto valga esta f, esa integral me va a dar 0. Entonces, yo puedo evaluar toda esta cuenta en x igual 0. Obviamente pongo x igual 0 acá y acá también pongo x igual 0. Y de ahí puedo despejar cuánto valga acá. Bueno, voy un poco más abajo para no... No borro esto. Entonces no probé. ¿y este valor de k va a ser cierto para todos los valores de x o solo para este? Y acá está probando una igualdad de funciones. Con eso vas a probar que esta función que tenés acá va a ser igual a esta función con ese k en particular. Para cualquier valor de x, el mismo k te va a salir. Esto. Bien, entonces tenemos esta igualdad. Reemplazo por x igual 0. Vamos a marcar la integral entre 0 y 0 de diferenciante raíz de 4t más 9 igualado a 1 medio por la raíz cuadrada de 4 por 0 más 9. Reemplazo la x por 0 en los dos. Más k. Bueno, entonces,
que dedujo acá, pero por las dudas, esta cuenta, esto me da 0. Me queda que 0 tiene que ser igual a 1/2 por, y acá me queda la raíz cuadrada de 9, que es 3, o sea, 3/2 me queda. Y despejo acá. Acá es igual a menos 3/2. Y ahí encontré el valor de K que me pedía. ¿Sí? O sea que estamos, escribo el resultado final en que llegue. Esta integral entre 0 y x de diferencial t sobre la raíz de 4t más 9 es igual a 1/2 por la raíz cuadrada de 4x más 9 menos 3/2. Acabamos de probar que esta igualdad de funciones es válida. Y lo hicimos aplicando nuevamente el teorema fundamental de cálculo. Ahí termina el ejercicio. Bien, ¿quedó alguna pregunta pendiente por ahí que tengan que hacer? ¿No? Yo tengo una pregunta, perdón. A ver, sí. Cuando reemplazo en X de un lado, del otro lado lo tendría que hacer con el mismo valor de X. Sí, sí, de hecho Cuando lo hice. reemplazaste. Sí, Sí, acá reemplacé pero la x por 0 y acá también. Sí, claro, siempre va a tener que ser así, ¿no? Tipo sí, porque esta es una igualdad de funciones. Ujú. Esta función decir que está igual a esta, con lo cual la de igualdad se va a dar siempre y cuando tomes el mismo valor de x de un lado y del otro. Sí. Genial, gracias. No, por no. Bueno, vamos a los que siguen. Ya los que siguen son más de menos. ¿Sí? ¿Alguien Preguntan, Pablo, sí. ¿por qué menos 3/2? A ver, reemplacé en esta igualdad esta x por 0, esta cuenta medio 0, acá reemplacé también la x por 0. Esta cuenta que está acá me da 3 porque me queda la raíz de 0 más 9, la raíz cuadrada de 9 que es 3. Entonces me queda 1/2 por 3. Acá dice 3/2, se puede decir 3 está mal escrito, pero esto es 3/2. Esto me dio 3/2 más k. ¿Sí? Esto me dio 0, esto me dio 3/2 más k. Entonces despejé k de acá. Este 3/2 lo paso restando. ¿Sí? Y me dio k igual a menos 3/2. Y después lo que hice fue volver a escribir la igualdad original que tenía y reemplacé k por lo que me dio. Me da menos 3/2, por eso reemplacé acá este valor de k por el que conseguí. Menos 3/2. Entiendo que venía por ahí la pregunta. Sí, Bien. sí, ya está. Bueno, avanzo entonces. Yo creo que ya los próximos ejercicios que tenemos acá planteados son de resolver ecuaciones. Bueno, entonces, ahora vamos a algo más algebraico. Me da una integral y me preguntan calcular las siguientes integrales. Por ejemplo, esta. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo conseguir cuando me proponen calcular este tipo de integrales? Por todo lo que vimos, yo voy a usar este símbolo de integración, diferencial x, de la siguiente manera. Cuando me pidan calcular la integral de esta función, lo que yo tengo que responder es una nueva función cuya derivada me dé lo que tengo acá dentro. ¿Sí? Cuando yo calcule una integral de este estilo, mi respuesta va a ser una función cuya derivada me dé este resultado. Fíjense que acá no aparecen límites de integración, no aparecen valores de a y de b en un intervalo. Con lo cual, este tipo de integrales, la respuesta a esto no es un número, sino que la respuesta a esto es una función. O, mejor dicho, todo un conjunto de funciones, vamos a ver, cuyas derivadas me va a dar siempre x al cuadrado más x elevado, todo eso elevado al cuadrado. Entonces busco lo que también llamábamos, como les conté, una primitiva de esta función. Busco una función en la cual si yo la derivo, me da como resultado lo que tengo acá. Voy a emprender esa búsqueda. Ahora, obviamente dependiendo de cómo sea la complejidad de esta función que tengo acá, será más o menos complicado buscar su integral, buscar sus primitivas. Cuando lo que tengo acá es un polinomio, esto en definitiva es un polinomio,
Buscar la primitiva es de los casos más sencillos que pueden aparecer. Si esto es un polinomio, yo puedo calcular la primitiva fácil. El tema es que tengo que tener bien escrito el polinomio. Acá tengo esto elevado al cuadrado, voy a hacer lo siguiente. Primero voy a desarrollar bien esta cuenta. Este polinomio es un polinomio de grado 4. Si yo desarrollo esta cuenta, me queda un x a la cuarta potencia. Escribamos bien ese polinomio y una vez que lo tengamos bien escrito, vamos a ver cómo calcularíamos el primitivo. Voy a empezar por ahí. Voy a derivar esto al cuadrado. El cuadrado de un binomio, entonces tengo el cuadrado del primero, o sea, x al cuadrado, de vuelta al cuadrado, eso es x a la cuarta. Producto del primero por el segundo, con lo cual me queda 2 por x al cuadrado por x, o sea, 2 por x al cubo, más el segundo al cuadrado, que es x al cuadrado. Este polinomio es el mismo que me dieron a mí, solo que lo escribí mejor. Y ahora, ¿cómo calculo una primitiva de todo este polinomio? De vuelta puedo pensar que voy a aplicar las propiedades que usamos al comienzo. Cuando yo tengo que calcular una integral de esto, como tengo sumas de varias cosas, separado la primitiva de este primer término, más la primitiva de este segundo término, más la primitiva de este tercer término. Integro por separado cada uno de estos términos. Y acá en el medio, donde tengo x al cubo por una constante 2, esta constante la podemos patear para afuera. ¿Sí? O sea, por ser el primer ejemplo, luego lo escribo paso a paso como sería, pero en adelante ya esto no lo hacemos más. La idea es esta. Calculo la integral de x más 2 por la integral de x al cubo más la integral de x al cuadrado. ¿Sí? Fracciono mi problema en cada uno de estos términos. Y ahora vamos a la respuesta. ¿Qué sería calcular la integral de x a la cuarta? Sería acá poner una función cuya derivada me dé como resultado de x a la cuarta. Esa se puede razonar. Para que la derivada me cuarta yo tendría que tener acá una potencia más grande. Tendría que tener un x a la quinta. Entonces, acá lo que tendría que hacer es, a la potencia que tengo, sumarle 1. ¿Sí? Que parezca un x a la quinta. Porque si yo lo derivo esto, cuando derive, ¿qué hago? Bajo el 4 más 1, y acá en lugar de x a la quinta me queda x a la cuarta. Como al derivar yo bajo el 4 más 5, 4 más 1, yo no quiero que me quede ese 5 acá, entonces divido por lo mismo. ¿Sí? Y acá tengo una función cuya derivada me da esto que está. O sea, x a la quinta sobre 5. X a la quinta sobre 5 es una función que si yo la derivo me da x a la cuarta. ¿Sí? Lo mismo, la misma idea voy a hacer con cada una de estas potencias de x. Entonces, en el segundo término, ojo que tengo este 2 que multiplica, este 2 se está multiplicando, busco la primitiva de x al cubo, la integral de x al cubo. Esto es x a la cuarta sobre 4. Más, y el último término, si tengo x al cuadrado, acá tengo que tener un x al cubo sobre 3. Entonces, esta función, este polinomio, es un polinomio al cual si yo lo derivo, me da como resultado esto que tengo. ¿Sí? Ahora, ¿es la única función a la cual si yo la derivo, consigo como resultado esto que tengo acá? No, no es la única. Porque si yo a esta función le sumo, no sé, 7 puesto más 7, también pasa que si yo derivo esto, al derivarlo el 7 desaparece y vuelvo a conseguir esto acá. Y si lo valgo un más 7 sumo un más 25, bien, es otra función que al derivarla me da esta. Entonces, yo acá podría sumar cualquier constante C, y todas las funciones que pueden cambiar en esta constante son todas primitivas de la función x a la cuarta más 2x más x. Entonces tengo una familia de funciones que son todas primitivas de esta que tengo acá. Entonces mi respuesta es esta. Solo voy a escribir bien este primer término que me quedó feo escrito. X a la quinta sobre 5. También voy a simplificar acá el 2 con el 4. Me queda sobre 2 esto. Más x a la cuarta sobre 2. Más x al cubo sobre 3. Más cualquier constante. Esto es el resultado de esta integral que me habían planteado a mí en un principio. ¿Sí? A estas integrales se las llama integrales indefinidas porque no tienen definido ningún intervalo acá. Cuando tengo una integral indefinida, no tengo límites de integración,
la respuesta es una familia de funciones. Cuando tengo una integral definida como antes, que teníamos acá un número y acá otro número, el resultado de esa cuenta era un valor numérico, una constante. En este caso la respuesta es un conjunto de funciones. Y yo puedo usar la integral indefinida como nosotros usábamos la función derivada, tipo para buscar la integral en un intervalo. Sí, sí, tal cual. Ahora vamos a ver cómo se llama. Cuando vos tenés una integral, si acá me hubiesen puesto a mí límites de integración de 1 a 5, por ejemplo, de cualquier cosa, ¿cómo hago esta cuenta? Primero calculo la integral indefinida y después incorporo los límites de integración aplicando lo que ustedes tienen a punto como la regla de Barro. Es decir, ya lo comento con este ejercicio. Hagámosle un ítem A bis. Y a mí me preguntaban esto ahora. La integral, no sé, desde 0 hasta 1 de esta función. X cuadrado más X al cuadrado. La misma función que tengo acá, ¿sí? X cuadrado más X al cuadrado, pero ahora entre 0 y 1. ¿Cómo resuelvo esta cuenta? Bueno, lo primero que hago es buscar una primitiva de esta función como hice recién. En este caso fue fácil porque era un polinomio. El tema es que ahora esa primitiva la tengo definida en estos límites. Para resolver esa cuenta aparece lo que llamamos la regla de Barro, que me dice, a esa primitiva que podés encontrar, en este caso me dio esto, x a la quinta sobre 5, más x a la cuarta sobre 2, más x al cubo sobre 3, bueno, una constante c, tenés que tenerla definida entre 0 y 1. Entonces se le agrega acá este símbolo, que es esta especie de bastoncito, este palito, para indicarme, ojo que esta integral, esta función, la vas a ver definida entre 0 y 1. Entonces, ¿qué cuenta te propone Barrow para hacer? Agarrás esta primitiva y reemplazás todas las x por el límite superior, que es este 1 que está acá. Entonces te queda 1 a la quinta sobre 5 es un quinto. Más 1 a la cuarta sobre 2 es un medio. Más 1 al cubo sobre 3, que es un tercio, más c. Entonces lo que hice acá fue, a esta primitiva, reemplacé todas las x por lo que tengo acá arriba. Y a eso después le tenés que restar, como estoy diciendo Barrow, lo mismo, pero con el límite de acá abajo. O sea, ahora voy a reemplazar todas las x por 0. Con lo cual, esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, me va a quedar únicamente c. Me va a quedar 0 más c. Y tengo que restar esos dos resultados. Y ahí voy a conseguir un resultado numérico. Después interpretaré, dependiendo qué represente esta función, dependiendo qué plantee la integral, pero consigo un resultado numérico. Una primera cosa que veo es que esta constante, que puede ser cualquier constante, se terminan cancelando, ¿no? Porque se están restando. Entonces, siempre, al aplicar esta regla de Barrow, se va a cancelar esta C con esta C. Con lo cual la respuesta va a ser, no voy a hacer la cuenta, se puede hacer, pero lo dejo así. 31 30avos. 31 30avos. ¿Bien? Esto sería una integral definida entre 0 y 1. El resultado es un número. Tengo que buscar una primitiva, como preguntabas vos. La tengo que buscar. En este caso fue inmediata, en otros casos vamos a ver que puede costar bastante más buscar la primitiva. Pero una vez que encuentro la primitiva, la evalúo en estos límites de integración y encuentro un resultado numérico. Es distinto el ejercicio que tengo acá arriba que el ejercicio que tengo acá abajo. Son distintos. Tienen semejanzas, obviamente, tienen puntos en común, pero son distintas cosas. Gracias. No, Y a su vez, si hubieras tenido la integral entre número fijo y x, es también. la misma fórmula de f, pero tendrías que averiguar quién sería la constante. Hay una única c que está asociada al extremo fijo de tu integral. Si vos integras entre número y x, ahora estás eligiendo una sola de toda esa familia de funciones. Te da fórmula, pero una sola. Se cae una X. ¿Vamos? Bárbaro. Bien. Bueno, paso al siguiente. Entonces, hay ciertas funciones que para buscar las integrales se puede hacer razonándolo. Por ejemplo, si tengo polinomios, como hicimos recién. Si tuviésemos una función trigonométrica, seno de x, coseno de x, yo puedo pensar cuál es una función cuya derivada me da eso. Puedo razonar ya sabiendo cómo derivar, ¿no? Entonces,
se llama, yo imagino que ahora no me acuerdo, en los apuntes debe haber una tablita de primitivas de funciones elementales, de funciones básicas, que dice, si tu función es esta muy simple, la integral te da este resultado y punto, ahí está. Ahora, el problema se plantea cuando yo acá tengo una función más complicada. Por ejemplo, esto. Quiero calcular la integral de esta función que tengo acá. Cosas que seguro no se pueden hacer. Yo tengo que calcular acá la integral de un cociente. Esto no es lo mismo que calcular la integral del x al cuadrado y dividirlo por la integral de lo que tengo acá. No puedo distribuir esta integral en una división. ¿Está bien? Esto no lo escribo, pero ya lo voy a borrar, ¿eh? Esto no es lo mismo que hacer la integral de x al cuadrado sobre la integral de x al cubo más. ¿Sí? No me va a dar lo mismo, algo completamente distinto. ¿Sí? No hagan esas cosas. ¿Sí? Y tampoco hay ninguna regla que me diga, que sí teníamos cuando calculábamos una derivada. Yo tengo que derivar un cociente, tengo una regla que me dice cómo derivar un cociente. Me dicen, derivar el de arriba, multiplicado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivar, y todo después dividido el de abajo al cuadrado. Si quiero derivarlo, hay una regla que me dice cómo hacerlo. Lamentablemente con las integrales no. No hay ninguna regla que me diga, mira, si vos tenés la integral de un cociente, hace tal cosa y va a salir. No, no lo tengo. Tampoco cuando tengo productos. Si tengo una integral de un producto de funciones, no hay ningún resultado previo que me diga, hacen tal cosa y la cosa sale, y la integral sale. No. Entonces aparecen los métodos de integración. Distintos métodos que se pueden utilizar, que yo puedo aplicar a una integral para tratar de ver si la integral se puede resolver. Ahora, son métodos, no son reglas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tendría que darme cuenta qué método puedo utilizar para cada integral. No es que hay una relación directa entre tenés tal integral, aplica tal método. Es un poco razonarlo, practicarlo y ver qué se aplica. Nosotros trabajamos con 3 métodos de integración, que son los métodos de sustitución, método de integración por partes y el método de fracciones simples. Son 3 métodos que en estos ejemplos que vamos a hacer ahora vamos a ir repasándolos un poco, y yo tengo que entender cuál tengo que aplicar de estos métodos para resolver la integral que tengo. Ahora, pregunto, ¿alguno que ya haya visto esto y ya haya trabajado se da cuenta cuál de estos 3 métodos se puede aplicar para esta integral? Ni idea. Bien, buena respuesta. Sincera, por lo menos. Cada uno de esos métodos viene de haber tenido una función originalmente, o bien una composición, o bien un producto, o bien una división. Entonces, cuando vos tenías una composición y derivabas, lo que conseguís es una expresión que después cuando quieras recuperar tu original vas a tener que usar sustitución. Exacto. Si la función que tenías originalmente era un producto y la derivaste, cuando quieras recuperar quién es la original vas a usar partes. Y si vos tenías algo que tiene que ver con una división y derivaste, cuando quieras recuperar quién es el original tienes que usar fracciones simples. Esa es más o menos la regla general. El problema es que a vos te aparece el resultado después de que derivaron y te preguntan, ¿cuál es el original? Y vos tenés que darte cuenta, a ver qué cuenta tenía que haber tenido originalmente la función para saber qué método usar. Claro. Pero ojo que eso último que dijiste a ti, que es que cuando tengo una división, entonces puede ser que aplique fracciones simples, son para divisiones muy particulares, ¿no? No es que cualquier división yo le puedo aplicar fracciones simples. Esta integral, si bien podría salir por fracciones simples, en realidad ahí se puede aplicar otro método con el cual es mucho más cómoda la resolución de esta integral. Bueno, si ninguno se anima a decirlo, lo decimos nosotros. Es posible que no se hayan metido todavía con este tema, por eso. A ver, para resolver esta integral voy a aplicar el método de sustitución. Voy a venir acá abajo y voy a ver cómo se aplica el método de sustitución. En este caso, no me gusta cómo quedó esto. Bien.
Bueno, ¿qué es lo que yo aplico cuando aplico sustitución? A veces sustituyo algo. Voy a aplicar algo así como un cambio de variables. Voy a incorporar una nueva variable, ¿sí?, con el objetivo de escribir esta integral que me están proponiendo en función de esa nueva variable que voy a incorporar. La llamo como a mí se me ocurre. De hecho, ahora la voy a llamar u, pero tranquilamente le podemos dar otro nombre. Bueno, ¿a qué llamo u? A alguna expresión que aparezca acá, ¿sí?, para cambiarla. Eso que yo llame u en este método de sustitución, después voy a tener que derivarlo. Y al derivarlo, esa derivada, voy a tratar de que esa derivada aparezca expresada en esta función que estoy integrando. Entonces, en este caso, como candidatos a cosas para llamar u, podría llamar u a x al cuadrado, o podría llamar u a x al cubo más 6. ¿Cuál creen que será la elección correcta? ¿Llamo u a x al cuadrado o x al cubo más 6? X cuadrado, supongo. Bueno, no exactamente. Yo lo que dije fue, lo que yo llamé u, después lo tengo que derivar. Y el resultado de esa derivada tendría que aparecer acá. Fíjate que yo llamo u a x al cubo más 6. ¿Qué pasa cuando derive acá? La derivada me va a dar x al cuadrado. Perdón, 3x al cuadrado. Y este x al cuadrado que aparece cuando yo derivo, lo tengo acá en la función. Y entonces, tiendo a pensar que llamar u a x al cubo más 6 va a ser mejor que llamarlo al x al cuadrado. ¿Ah? Entonces, yo voy a tomar esta elección. Llamo u a x al cubo más 6 y ahora derivo. Ojo, si derivo de este lado, también derivo acá. El tema es que son variables distintas. Acá derivé con variable x y acá derivo con variable u. Entonces, si a la izquierda tengo la variable u y la derivo, esto me va a dar 1. Y a la derecha derivo con variable x y me queda 3x al cuadrado. El más 6 desaparece cuando derivo, ¿no? Bueno, y además de derivar, a cada una de estas derivadas las voy a multiplicar por este diferencial que aparece acá. Esto ya es parte del método, ¿sí? O sea, hago esto para poder después sustituir y quedar. Pero de vuelta, tengo que tener en cuenta que las variables son distintas. Del lado derecho, si tenemos variable x, derivé y multiplico por algo que llamo diferencial de x. Del lado izquierdo, si trabajé con variable u, derivé y multiplico por lo que llamo diferencial de u. Y ahora voy a tratar de, en esta integral, reemplazar todas las x por u. ¿Sí? Entonces, que este x al cuadrado por el diferencial x, esto que aparece acá, x cuadrado por diferencial x, lo tengo acá. ¿Sí? El tema es que acá, abajo, lo tengo multiplicado por 3, acá no lo tengo multiplicado por 3. Entonces, esta 3 que es constante, como acá tengo una igualdad planteada, la puedo pasar para el otro lado. Voy a hacer un pequeño paso acá. Un tercio por el diferencial de u tiene que ser igual a x al cuadrado diferencial de x. Entonces ahora, x al cuadrado por el diferencial de x, que es lo que tengo acá, lo voy a reemplazar por un tercio diferencial de y. Y x al cubo más 6 lo voy a reemplazar por 1. Toda esta integral me queda escrita de qué manera. Empiezo por la u. X al cubo más 6 lo reemplazo por 1. Y ahora, esto, x al cuadrado por diferencial de x, lo reemplazo por un tercio diferencial de u. El diferencial de u trato de dejarlo siempre al final, acá tenemos que tener un tercio. Entonces me queda esta nueva integral que ahora trabaja con una variable que llamo u. Y me fijo si puedo resolver esta que tengo acá. ¿Sí? Aplico el método de sustitución y cambio esta integral por esta otra. La vamos a poder resolver. Este un tercio que es constante, como siempre lo puedo patear para afuera. Esto va a ser igual a un tercio por la integral de 1 sobre u diferencial de u. Entonces mi pregunta ahora es, ¿cuál es una primitiva de 1 sobre u? Es como si tuviesen 1 sobre x acá. Yo lo que la regla llama no. ¿Qué función yo conozco que al derivarla me da como resultado 1 sobre u? ¿Cuál es? Esta integral sí es inmediata. Yo conozco una función cuya derivada me da 1 sobre u. ¿Logaritmo? El logaritmo, exacto. Ojo, multiplicado por un tercio, ¿no? Entonces me queda un tercio multiplicado por el logaritmo natural de 1.
¿Sí? Ahora voy a aclarar algo acá que hay que aclarar, pero básicamente la idea sería esta. Acá sí ya calculé la integral. Una vez que yo hice esto, calculé la primitiva en esta función y encontré su primitiva. Con lo cual, una vez que encontré la primitiva, le tengo que sumar esa constante que C de la cual habíamos hablado. Si a esta función le sumo cualquier constante C, sigue valiendo que la derivada me da 1/3 por 1 sobre 1. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que arreglar acá? En realidad, la primitiva de 1 sobre i no es solamente el logaritmo de u, porque si lo dejo así, tengo un problema de dominios. Esta función que tengo acá está definida para cualquier valor de u distinto de 0, pero podría ser negativa la u en esta cuenta que tengo acá. ¿Sí? Si yo lo dejo así del lado derecho, acá la u tendría que ser estrictamente positiva, porque el logaritmo trabaja con cosas positivas. Entonces, para que sea válida esta igualdad para todos los valores de u que yo pueda considerar acá tengo que agregarle unas barras de módulo. Entonces, la primitiva de 1 sobre u es el logaritmo del módulo de u. Acá tengo que tener esto siempre positivo. ¿Sí? Más c. Ahora sí, terminé de calcular bien la primitiva. ¿Qué es lo que me falta hacer? A mí me preguntaron esta integral, pero donde la variable era x. Yo tuve que hacer una sustitución y llegué a esta respuesta. Pero mi respuesta tiene que estar con variable x. Entonces, una vez que ya resolví la primitiva, tengo que volver a la variable x. Simplemente reemplazo u por lo que vale, que es x al cubo más 6. Entonces esto se termina transformando en 1/3 por el logaritmo del módulo de x al cubo más 6 más cualquier constante. Esta ahora sí es la respuesta para esa integral indefinida. Entonces, son todas las funciones cuyas derivadas me dan esto. Profe, Sí. ¿y el valor de x en el que u da 0? ¿Qué pasa? Estaría fuera de tu dominio. O sea, Que no sería sé. la raíz cúbica de 6. Esto tiene un dominio definido que incluso acá tampoco puede ser 0. O sea, x al cubo más 6 tiene que ser distinto de 0 acá, ¿no? Sí. No lo aclaramos, pero claro, hay una restricción de dominio que sigue siendo válida en todos los pasos que tienes acá. Bárbaro. Esta opción es Eso válida tiene sin... que ver con el intervalo donde a vos te dan la integración. Claro. Mientras vos integres en un intervalo donde la función de dentro no tenga problemas de dominio, la primitiva a la que llegues, evaluada con barro en ese dominio, tampoco va a tener problemas. Entonces, una función no sería integrable si tiene problemas en ese punto de dominio. O sea, en ese intervalo Claro, sí está. vos podés buscarle una primitiva, pero cuando te digan entre tal y tal, vos tenés que prestar atención si durante ese rango de X, tu función que está dentro, tu integrando, no tuvo algún problema de falta de definición. ¿Sí? Yo esta función, por ejemplo, entre 1 y 2 no tiene drama, la puedo integrar entre 1 y 2. Uso esta primitiva entre 1 y 2 y ya está. Pero no podría integrarla en algún lugar donde pase por el 0, ¿sí? Menos raíz cúbica de 6, me daría 0 el denominador, me haría 0 adentro del logaritmo. Ese punto no puede estar dentro del intervalo de integración. Así es. No, de nada. Muy bien. Pregunta. Pablo hizo un montón de trabajo para encontrar esta primitiva. ¿Cómo puedo ver si esta primitiva es correcta? Derivándola. Yo ¿No lo podemos derivar? Exacto. Yo quisiera verificar si este resultado que encontré es el correcto. Tendría que derivarlo y probar que su derivada me da como resultado x al cuadrado sobre x al cubo más 6. ¿Sí? Para eso por ahí habría que aclarar. Si yo tengo el logaritmo del módulo, eso no lo dijimos cuando trabajamos con derivadas, pero si yo tengo el logaritmo del módulo de x, se puede, pero no lo voy a hacer ahora, voy a probar que la derivada es 1 sobre x. Sigue viendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo derivo esta expresión, debería tener como resultado esto que está acá. Si lo hacemos rapidito, así ya que no lo chequeamos. Derivo esto. 1/3 logaritmo del módulo de x al cubo más 6 más una constante. Si yo derivo, el 1/3 queda. El logaritmo es 1 sobre x al cubo más 6. El módulo no cuando lo pongo. Y multiplico por la derivada de x al cubo más 6, que es 3x al cuadrado. ¿Sí? La derivada de lo que está dentro de acá. Entonces, fíjense que se cancela el 1/3
Bueno, y la derivada de c me da 0, ¿no? Esta constante cuando le digo me da 0. Sería un tercio se cancela con el 3, y me tendría quedando como resultado x al cuadrado sobre x al cubo, que es efectivamente lo que teníamos acá en la integral. Se pueden verificar estas integrales. ¿Sí? Bien, paso al siguiente. Fíjense acá, ahora sí tengo límites de integración. Esta es integral definida, con lo cual la respuesta tiene que ser un número acá, ¿eh? Obviamente tengo que buscar una primitiva, ese cálculo hay que hacerlo, pero la respuesta va a ser un número. Bueno, ¿qué método podemos aplicar acá? Partes. Partes en realidad te la complicaría un poco. Partes. No, vamos a dejar de vuelta a sustitución. ¿Sí? También que este es un producto, pero ahora vamos a ver cómo es el método de partes y... Sugerencia, siempre traten de empezar con sustitución, que lo que va a hacer es llevarte una expresión un poco más sencilla. En general, trata de probar si sustitución sirve. Si sustitución no sirve, entonces prueba con otra cosa. ¿Sí? Bien, vamos a sacar sustitución. Como les dije, la variable nueva que incorporen, llámenla como ustedes quieran. Yo la llamé U recién, pero, por ejemplo, la puedo llamar T. ¿Sí? Bueno, ¿a qué llamaría T? Dijimos, a veces esto que voy a decir ahora es más o menos visible, otras veces no es tan visible y hay que empezar a probar. Pero yo trataría de ver si puedo llamarte a alguna cosa que dependa, obviamente algo que aparezca acá, que dependa de X, y cuya derivada también aparezca acá. ¿Alguien se da cuenta a qué puedo llamar T? X cuadrado. X cuadrado, y podemos agregarle el 4 también, el más 4, Claro, claro. ¿sí? Porque el derivado lo desaparece. ¿Con eso qué consigo? Por un lado que la derivada me va a dar 2x, y 2x lo tengo acá. Y aparte que esta raíz cuadrada, cuando sustituya, me va a quedar raíz cuadrada de t. Por lo cual está bueno que me quede raíz cuadrada de t, porque tengo la variable t elevado a un medio, y eso puede ser cómodo. Y entonces, llamo t a esto, y ahora aplico el método, que es, derivo del lado izquierdo, acá sí, a la variable esta cuando la derive siempre me va a dar 1, como pasó antes cuando yo lo llamé 1, la derivada me da 1. Solo que le agrego el diferencial, en este caso va a ser el diferencial de t. Del lado derecho la derivada es 2x y agrego el diferencial de x. Entonces, esta integral, perdón, hice muy, voy a borrar para poner un poco más abajo porque me encima. Copio de vuelta. T es x cuadrado más 4, diferencial t es 2x diferencial de x. Esta integral, ¿en qué se convierte? Este 2x con este diferencial de x es lo que tenemos acá. O sea que todo eso lo voy a reemplazar por diferencial t. Y todo eso se reemplaza por el diferencial de t. Y la raíz cuadrada de x cuadrado más 4 termina siendo la raíz cuadrada de t. Y ahí sustituí. Reemplacé todo. Ahora, ¿con qué tengo que tener cuidado? Esta integral está definida entre 0 y raíz de 5. Acá tengo que poner los límites de integración. Si no, esta igualdad sería incorrecta. Ahora, ¿qué límites de integración pongo acá? No voy a poner los mismos que tenía antes. No voy a poner de 0 a raíz de 5. ¿Por qué? Porque estos límites, 0 y raíz de 5, me dicen que la variable x, esta variable x, se mueve desde 0 hasta esto. Y yo acá estoy incorporando una nueva variable. Que x se mueva entre 0 y raíz de 5 no quiere decir que t también se mueva entre 0 y raíz de 5. Entonces, tengo que poner límites de integración, pero con respecto a la variable t, van a ser distintos los límites acá, van a cambiar. Entonces, ¿cómo van a cambiar? Mirando cuál es la sustitución que hice, es esta, que es x al cuadrado más 4, me tengo que fijar. En el límite inferior, x vale 0. Entonces, ¿qué pasa cuando x vale 0? Si x es igual a 0, sí, decime. T vale 4. Digo, T Claro. vale... Sí. Porque acá, cuando x vale 0, hago la cuenta, y t va a ser igual a 0 al cuadrado más 4. 4. Y en el límite, entonces el límite inferior, que antes era 0, ahora pasa a ser 4. Y en el límite superior, si x vale raíz de 5, ¿cuánto vale t? Bueno, lo mismo. Reemplazo acá la x por raíz de 5. Raíz de 5 al cuadrado, la escribo en la cuenta. Raíz de 5
al cuadrado más 4. Esto me da 5 más 4, que es 9. Entonces el límite superior pasa a ser 9. Entonces si tengo una integral definida y aplico el método de sustitución, como cambia la variable, tienen que cambiar los límites de integración. Pasan a ser desde 4 hasta 9. Entonces, tengo cuidado con eso y ahora sí integro. Calculo la integral. Esta integral, de vuelta, es una integral inmediata. Es una potencia de t, ¿no? Porque tiene una potencia de x. Siempre que tengamos una potencia de x, lo puedo calcular la integral de la misma manera que calculamos la integral cuando tenemos un polinomio. Si bien esto no es exactamente un polinomio, para buscar primitivas funciona de la misma manera. Esto te da un medio. Entonces, ¿cuál es la primitiva? Le tengo que sumar 1 al exponente. Cuando yo derivaba, restaba 1. Ahora cuando integro, sumo 1. Al 1 medio le sumo 1. ¿Sí? 1 medio más 1. Ahora voy a hacer la cuenta. Y divido por lo mismo. Por 1 medio más 1. Ojo que esto está definido entre 4 y 9. Con lo cual a esto después le tengo que aplicar la regla de Barrow que comentamos recién. Entre 4 y 9. Como la integral es definida ya, la constante C no hace falta que la sume acá porque cuando evalúe en 4 y 9 van a desaparecer. ¿Sí? Entonces tengo esta cuenta evaluada entre 4 y 9. La escribo mejor. Esto es t a la 3 medios. Y acá estaríamos también dividiendo por 3 medios. Dividir por 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. Yo lo puedo poner directamente así, 2 tercios por eso, entre 4 y 9. ¿No? Entonces calculé la primitiva. Y a esa primitiva me falta evaluarla entre 4 y 9. ¿Sí? Hago esa cuenta y consigo el número que es el resultado de esto. ¿Estamos? Ahora, apliqué el método de sustitución. En este caso, va a hacer falta que este resultado que lo tengo en variable t, yo lo vuelva a la variable x, como hicimos antes. Bueno, no, porque yo no tengo variable t, tengo límites que dependen de t. Directamente puedo evaluar esta variable t en estos límites de integración. Puedo aplicar la regla de Barrow en estos límites de integración. Es decir, que esto lo puedo seguir así. Esto es 2 tercios multiplicado por, ojo que este 2 tercios multiplica toda la cuenta que haga ahora. Reemplazo t por 9, me va a quedar 9 a la 3 medios, menos, y ahora reemplazo t por 4, me queda 4 a la 3 medios. Lo puedo hacer directamente así. ¿Por qué? Si yo volviera a la variable x, como hicimos en el ejercicio anterior, que volvimos y reemplazamos t por x al cuadrado más 4, estos límites volverían a cambiar, porque son como variable t. Si yo vuelvo a la variable x, tengo que volver a los límites 0 a raíz de 5. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Puedo pasar a la variable x y volver a cambiar los límites en función de x. Pero sería hacer una cuenta de más, porque en realidad yo así como está ya la puedo resolver. ¿Sí? Puedo tener la cuenta así como está, y esto cuánto me da. Bueno, 9 a la 3 medios, ¿qué? Si te cuenta, por las dudas, alguno lo llega a ver, ¿qué es hacer 9 a la 3 medios? Esto es calcular. Cuando leo una potencia así fraccionaria, el denominador me indica que estoy calculando una raíz y el numerador una potencia. Esto es, la raíz cuadrada de 9 es raíz cuadrada, por acá tengo un 2, y a ese resultado lo elevo al cubo. Que esto es raíz cuadrada de 9, que es 3 al cubo, 27. 9 elevado a la 3 medios es 27. Menos, lo mismo no lo escribo, ya, 4 a la 3 medios. ¿Qué es el 4 a la 3 medios? Calcular la raíz cuadrada de 4, que me da 2, y a ese resultado al cubo, o sea, 2 al cubo, que es 8. Y este es el resultado. 2 tercios multiplicado por 27 menos 8, que es 19. Es decir, 38 tercios. Y ahí tengo la respuesta. Esta integral definida da como resultado 38 tercios. Y para resolverla, tuve que aplicar el método de sustitución. ¿Estamos bien? Paso al siguiente. Comento. Sí.
Otra cosa que podrían haber hecho con esta misma cuenta es, ahí les pusieron unos extremos de integración, bien, olvidarme de esos extremos de integración. No los escribo más. Me quedo solamente con una integral indefinida, solamente el símbolo de la integral sin extremos. Busco la primitiva, uso el método que necesite y cuando termine de encontrar la primitiva, en la variable x original, digo, ah, pero yo tenía extremos de integración y recién ahí los pongo. Esa es otra forma de trabajar, tan válida como esta. Exacto, a resolver esto que puse en verde. Yo podría momentáneamente pensar en la integral sin límites de integración. Busco una primitiva de esta función. ¿Sí? Voy a un costado de la hoja, con un cálculo de velocidad, calculo la integral de esto. La voy a resolver aplicando esta sustitución. Y llego a una respuesta. Una vez consigo una respuesta, vengo acá arriba de vuelta y a esa primitiva la evalúo entre 0 y raíz de 5. Y ese resultado me tiene que dar de vuelta 38 tercios. Eso puedo hacer si no me quiero meter en el lío de ver cómo cambian los límites de integración. Bien. Paso al siguiente. D. Ahora tengo x al cuadrado por el logaritmo de x, indefinido, y sin límites de integración. La respuesta será un conjunto de funciones. Esta integral, ¿con qué método de integración la vamos a poder resolver? ¿No? Por partes. Este va a salir por partes. Entonces, a ver, primero comentemos un poco a qué hace referencia el método de integración por partes. En el método de integración por partes, yo, en la integral que tengo que resolver, tengo que detectar un producto de funciones. Por ejemplo, acá, x al cuadrado por el logaritmo. Y entonces, el método de partes me dice, a esa integral que estás queriendo resolver, que es un producto, de las dos funciones que aparecen, que están multiplicándose, a una pensarlo como una f de x común y corriente, y a la otra pensarlo, no sé cuál va a ser en este caso, y otra pensarlo como otra función g que ya está derivada, ¿sí? Una cosa así. Una función, una función f multiplicado por otra función que sea g'. El método de partes me dice que el resultado de esta integral me tiene que dar lo mismo que si yo hago esta otra cuenta, que es multiplicar la función f sin derivar por la función g también sin derivar y restarle una nueva integral en donde va a aparecer lo contrario a lo que digo acá. Con lo contrario me refiero a que si acá aparecía la f sin derivar, acá va a aparecer la f derivada. Y después, si a la izquierda tengo la derivada de g, acá aparece la g sin derivar. Para aplicar el método de partes, en lugar de resolver esta integral, busco resolver esta otra, con la esperanza de que esta sea más fácil. Y ya aparece un término acá que no está involucrado por las integrales. Este método de integración por partes surge, como les comentaba desde el comienzo, de ver cómo se deriva un producto de funciones. Todo eso lo tienen explicado en el apunte, ¿sí? Y se llega a esta conclusión, que yo lo puedo escribir de esta manera. Entonces, ¿cómo aplico el método de integración por partes para esta función? Yo acá tengo dos funciones que están multiplicando. Una es x al cuadrado y otra es el logaritmo de x. Entonces, a una de estas funciones yo la voy a llamar f y a la otra función la voy a llamar g'. A una función la tengo que elegir como f y a otra función la tengo que llamar g'. Tengo que darme cuenta cuál es la elección que me conviene hacer. ¿A qué me conviene llamar f? ¿A x al cuadrado o al logaritmo de x? ¿Ustedes qué dirían? Logaritmo. Y lo importante es saber que mi elección depende de lo que tenga que hacer después. Claro. Porque yo a la f voy a tener que poder derivarla y a la g' voy a tener que poder buscar una primitiva, una original. Exacto. Lo que yo elija como f acá, después tengo que poner derivado en la otra integral. Y lo que elija como g', le tengo que poner como una primitiva. Alguno dijo por ahí, puedo elegir a f como logaritmo. Está bien, ¿por qué? Porque el logaritmo yo sé cómo se deriva. ¿Sí? La derivada, si acá puse el logaritmo de x, acá va a aparecer la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Incluso en la derivada ya desapareció la función logaritmo. Es solamente 1 sobre x. Mientras que a x al cuadrado, si yo como g', le puedo calcular una primitiva para poner acá. La primitiva de x al cuadrado sería x al cubo sobre 13. Entonces hago esta. Entonces elegí una f
y elegí una g. Si mi f es el logaritmo, f' lo calculo esto, es 1 sobre x. Y si la función g derivada es x al cuadrado, la función g sin derivar, o sea, una primitiva, es x al cubo sobre 3, como ya hicimos varias horas. Entonces, elijo una f y una g'. De la f calculo f', de la g' calculo g, y todo esto lo reemplazo acá para ver qué me dice el método de integración por partes. Entonces, Profe, decir, en la G no pongo constante de integración. no, vos buscas una primitiva, una única. Sí. Ya que estamos, buscamos con la constante igual a 0. Bien, entonces, esta es la integral que yo tengo. Acá tengo f por g'. ¿Sí? Esta es f y esto es g'. Entonces, partes me dice que esto va a ser igual a, primero tengo que poner f por g, las dos sin derivar. F es el logaritmo de x, multiplicado por g, que es x al cubo sobre 3. Esto ya es parte de la respuesta, acá no me falta acá ninguna cuenta más. Esto ya está. Ahora, tengo que restar, siempre tengo una resta acá, una nueva integral en donde tengo que poner la derivada de f, que me dio 1 sobre x, y la primitiva de g, que me dio x al cubo sobre 3. Esta cuenta ahora tengo que pensar cómo hacerla, cómo la puedo resolver. ¿Sí? En este caso va a ser bastante simple, porque este 3 que está dividiendo es una constante, es como tener un tercio multiplicando, lo voy a patear para acá afuera, va a pasar un tercio acá, y las x al cubo y x las puedo simplificar. Esta x de acá, simplifican, acá me queda un x al cuadrado. Entonces, ¿qué me va quedando por ahora de todo esto? Me va a quedar logaritmo de x al cubo sobre 3, menos, saco un tercio de la integral, y me queda la integral de x al cuadrado. Bueno, esta integral la puedo calcular. La primitiva de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Esto se convierte en logaritmo de x sobre x cubo sobre 3, menos un tercio por, y ahora pongo la primitiva de x al cuadrado, que me va a dar de vuelta x al cubo sobre 3. Y ahí terminé de integrar. Ahí ya calculé todas las integrales que estaban involucradas. Con lo cual, como terminé de integrar, sumo esa constante de integración que tiene. Y ahí tengo la respuesta. Yo para tenerlo voy a escribir un poquito mejor, pero la respuesta es así. Logaritmo de x cubo sobre 3, menos, acá multiplico, sobre 9, x cubo sobre 9, así. Y ahí tengo el resultado de ese método. ¿Estamos? Y ahí apliqué el Fíjense que método. la función que consiguieron como primitiva tiene un producto. Así que cuando ustedes deriven, como para verificar, van a aparecer varios términos. El logaritmo derivado, el x cubo que queda, el logaritmo que queda, el x cubo que se deriva, después el término suelto ahí del x cubo sobre 9 también derivarlo. Y cuando hagan todas las cuentas van a ver que necesitaban tener ese x cubo sobre 9, ese segundo término, porque compensa parte de las cosas que no tienen que aparecer dentro de la integral que tenían originalmente. Exacto. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, pasamos al próximo. Bueno, avanzo. Siguiente integral. Cociente, 18 sobre x cuadrado menos x menos 20. Nueva integral. Bueno, también indefinida, sin límites de integración. ¿Qué método aplicamos para resolver esta integral? Fracciones simples, podría ser. Fracciones simples. A ver, comentemos primero algunas cositas con respecto al método de fracciones simples. Lo dijo ya al comienzo. El método de fracciones simples se puede aplicar cuando tengo un cociente de funciones. Pero no cualquier cociente. Tiene que ser un cociente, primero que nada, de polinomios. O polinomios. En el numerador tengo un polinomio que es constante. Este tiene un polinomio de grado 0, pero es un polinomio. Y abajo tengo un polinomio de grado 2. Entonces, siempre que yo tenga un cociente de polinomios, p de x sobre q de x, puedo intentar
calcular la primitiva aplicando este método de fracciones simples. O sea, las dos funciones P y Q tienen que ser polinomios para que esto sea posible. Y además, que en esos polinomios, el numerador, o sea, lo que está acá arriba, tenga un grado más chico que el que está acá abajo. Que el grado de acá sea menor que este. En este caso ocurre eso. Acá tengo grado 0 y acá tengo grado 2. Si no tuviésemos esa relación de que el numerador tiene grado menor que el denominador, antes de aplicar el método de fracciones simples, habría que hacer una división entre polinomios. Creo que es algún ejemplo en el apunte. Si no tuviesen esa relación de los grados. En este caso lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que me propone el método de fracciones simples? Este método lo que me propone es a este cociente de polinomios escribirlo distinto, cambiarle la escritura, escribirlo como una suma de expresiones. ¿Por qué? Porque yo sé que si tengo una suma de expresiones puedo separar esa integral en cada uno de esos términos. ¿Sí? Entonces, primero voy a trabajar con la función que tengo acá adentro, 18 sobre x cuadrado menos x menos 20, a ver cómo puedo cambiar la escritura y escribirlo como una suma de fracciones para después aplicar el método. Bueno, ¿de qué manera construyo esa suma de fracciones? Lo que voy a tener que hacer es, al denominador, a este polinomio, le voy a buscar las raíces, que hacen que tenga raíces, y con esas raíces voy a escribir la fórmula factorizada de este polinomio. Entonces, si yo mido este polinomio, x al cuadrado menos x menos 20, y le busco raíces, o sea, lo igualo a 0, en este caso encuentro raíces. Tengo como raíces, ¿cuáles sean? Menos, una es x igual 5, ¿no? X igual 5, porque queda 25 menos 5 menos 20, y la otra es x igual a menos 4. Me queda x al cuadrado que es 16, menos 4 más 4, 20, menos 26. Yo asumo que todos ya sabemos buscar raíces de una cuadrática. X igual 5 y x igual a menos 4. Entonces, si conozco las raíces de este polinomio, puedo escribir a ese polinomio en forma factorizada. ¿Cómo era eso? Por ahora el 18 lo dejo así como está. Si una raíz es x igual 5, aparece el factor x menos 5. X menos esa raíz. Y si la otra es menos 4, acá aparece el factor x menos 4, o sea, x más 4. Y ahí lo tengo escrito en forma factorizada. Si este polinomio tuviese un coeficiente principal distinto de 1, es decir, el x al cuadrado se tuviese multiplicado por algún número distinto de 1, ese número aparecería acá también. En este caso, como es un 1, es como multiplicar por 1 acá, con lo cual me queda. Entonces, si yo puedo factorizar este polinomio, este método de fracciones simples me dice que yo voy a poder descomponer este cociente en sumas de dos cocientes, en donde en cada uno de los denominadores que yo ponga acá, va a aparecer cada uno de estos factores. O sea, un cociente va a estar dividido por x menos 5 y el otro por x más 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay que resolver después esta suma, tendría que buscar un denominador común entre estos dos, y el denominador común sería el producto de estos dos, y le volvería a armar este producto. Y acá arriba voy a poder encontrar dos constantes. Por el momento las voy a llamar A y B, ahora las voy a tener que averiguar cuáles son. Hay una constante A y una constante B que hacen que esta suma me dé como resultado 18 sobre x cuadrado más o menos. Este método de fracciones simples me asegura que yo voy a poder encontrar estas constantes para generar este cociente acá. Bueno, ¿cómo las encuentro? Bueno, para encontrarlas, pensemos qué cuenta tendríamos que hacer para resolver estas sumas. Yo quisiera realizar esta suma. Como dije recién, para realizar esta suma tendríamos que sacar un denominador común, que es el producto de estos dos, x menos 5 por x más 4, y arriba, ¿qué me quedaría? Acá arriba. Y acá mi común denominador es este, dividido por x menos 5, me da x más 4, y lo multiplico por a. Más, por acá tengo un más, este denominador lo divido por x más 4, me da x menos 5, lo multiplico por b, y me da b por x menos 5.
Este cociente del cual partí tiene que ser igual a esto que está acá. Como toda esta cuenta. Fíjense que los denominadores ya son iguales. X cuadrado menos X menos 20 es exactamente igual a esto. ¿Sí? Realmente fue el primer paso que hice. Este denominador es exactamente igual a este producto de factores. Lo que debería cumplirse es que el numerador 18 coincida con toda la cuenta que está acá. Entonces, para determinar cuánto vale A y cuánto vale B, me queda igualar esta constante 18 a esta suma. Entonces, mi problema ahora pasa a ser este. 18 tiene que ser igual a por X más 4 más B por X menos 5. Y acá voy a poder determinar cuánto vale la constante A y cuánto vale la constante. Bien. Para resolver esto y determinar cuánto vale y cuánto vale, hay distintas formas que uno puede hacer. La más cómoda es la siguiente. Yo acá tengo una igualdad de funciones. Esto tiene que ser válido para cualquier valor de X que yo quiera proponer. Yo puedo reemplazar acá por cualquier valor de X y 18 tiene que ser igual a esa cuenta con el X que yo haya elegido. Entonces, si pensamos un poco, hay un par de valores de X puntuales que yo puedo proponer para que me quede una cuenta bien concreta, que me diga cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Alguno se anima a decirme con qué valor de X yo podría reemplazar? ¿Menos 4 y más 5? Exacto. ¿Por qué? Porque si reemplazo el X por menos 4, esto me va a dar 0, con lo cual me queda una cuenta de la cual puedo despejar B. Y cuando reemplace X por 5, esto me va a dar 0 y me queda una cuenta de la cual puedo despejar. Entonces, empiezo reemplazando X por menos 4. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando X vale menos 4? Voy a copiar esta misma expresión, pero reemplazando la X por menos 4. Acá me queda 18, eso está. Tiene que ser igual a, si reemplazo la X por menos 4, todo esto me da 0. ¿Sí? Menos 4 por, más 4 me da 0 por A, 0. Y acá reemplazo la X por menos 4 y esta cuenta me da menos 9 por B. Menos 9B. Y de acá por B. Divido por menos 9 y me queda que B es 18 menos 9 menos 2. Y ahí encontré el valor B. Y ahora, si reemplazo la X por 5, ¿qué pasa? Vuelvo a empezar, ¿eh? A esta expresión, reemplazo la X por 5. Acá me sigue quedando 18. Si reemplazo la X por 5, ahora este término me da 0. 5 menos 5 me da 0, me queda A multiplicado por 5 más 4, que es A por 9, 9A. Y de acá despejo A. A vale 2. Y ahí conseguí los valores de A y de B. Si no me daba cuenta de que estas X me quedaban muy cómodas, hubiésemos agarrado otros valores de X y llegábamos a lo mismo. Solo que nos quedaba una cuenta más compleja que la cual después tenía que despejar A y B. Pero no es que esto vale únicamente para estos valores de X. ¿Sí? Estos son cómodos de reemplazar. Pero si hubiésemos agarrado otros valores de X, la cosa tendría que ser igual. Entonces, siempre y cuando Para A un sea igual segundito, a... Sí, preguntan por qué un menos 2 en el B, supongo. sí, 18 es acá. igual a menos 9 por B, pasa el menos 9 dividiendo, así que te queda un signo negativo, 18 sobre 9, 2. ¿Sí? O sea, de acá, despejé, me quedó 18 sobre menos 9. Bueno, eso me dio menos 2. ¿Sí? Bien, entonces, si A es igual a 2 y B es igual a menos 2, esta igualdad se cumple. Entonces, recién ahora vuelvo a mi integral. Una vez que hice todo este proceso, vuelvo a pensar en esta integral. A mí me habían pedido que resuelva esta integral. Entonces, subo un poquito, me habían propuesto calcular la integral de 18 sobre x al cuadrado menos x menos 20. Diferencial de x. Entonces, ¿cómo calculo esta integral? En lugar de escribir esta función como 18 sobre x cuadrado más x menos 20, la voy a escribir así. La voy a escribir como a sobre x menos 5 y b sobre x más 4. Ya sabiendo que a vale 2 y que b vale menos 2. Entonces me queda lo siguiente. 2 sobre x menos 5, como b vale menos 2, acá me queda una resta. 2 sobre x más 4. Diferencia de x. Le resuelvo la integral así como está escrita.
¿Qué voy a hacer? Obviamente voy a aplicar propiedades de la integral. Separo en la suma y las constantes las papeo para afuera. Esto lo voy a resolver así. 2 por la integral de 1 sobre x menos 5, diferencial de x, menos 2 por la integral de 1 sobre x más 4. Y resuelvo por separado cada una de estas que son muy parecidas una a la otra. ¿Sí? Bueno, y ahí ya casi estamos. ¿Cómo resuelvo estas integrales? Acá hay que aplicar una pequeña sustitución. Lo voy a hacer con la primera, pero la segunda sale de la misma manera, con lo cual eso ya no la voy a hacer. A ver, hago un pequeño cálculo auxiliar acá. ¿Cómo calculo la integral de 1 sobre x menos 5? Es decir, voy a aplicar una pequeña sustitución. Voy a llamar, no sé, u a x menos 5, para que me quede 1 sobre u. ¿Sí? Y ahora, método de sustitución, el primer método que vimos hoy. Derivo la u, me da 1, agrego el diferencial de u. Derivo x menos 5, también me da 1, agrego el diferencial de x. Entonces, todo esto en la integral de 1 sobre u, y reemplazo el diferencial de x por diferencial de u. Era primitiva de 1 sobre u, logaritmo del módulo de u. Acá también aparecería más una constante. Como después voy a volver acá, la constante la sumo digamos, al final de todo cuando haga todo esto. Lo que sí tengo que hacer es volver a la variable x. Esto me va a dar el logaritmo del módulo de u era x menos 5. Entonces, de esta manera resuelvo esta integral, lo vuelvo acá a mi ejercicio y esto termina siendo 2 por el logaritmo del módulo de x. Y resolví esta integral. Menos 2 por esta segunda integral, lo resolveríamos de la misma manera, solo que llamaríamos u a x más 4, pero sería exactamente el mismo proceso, porque esto va a terminar valiendo el logaritmo del módulo de x más 4. Y acá sí, sumo una constante c porque calculé la integral de toda esta expresión de nuestra integral. Profe, Sí, dos preguntas. sí. La integral, si no pongo el módulo, está mal, es otra. Eso, sí, tiene que estar de módulo. Sí. Y segundo, en la parte de fracciones simples, si yo en vez de tener 18 sobre una cuadrática, tuviera 18 sobre una cúbica, tendría que despejar A, B y C. Exacto. Si tenés una cúbica, cuando buscas raíces vas a encontrar 3 raíces, o sea que te dirán el producto de 3 factores. Lo escribirás como una suma de 3 fracciones. Sí. Y si yo tuviera una ecuación que no es de grado 0 arriba, te quedaría un polinomio, por ejemplo, una lineal. No importa, lo mismo. Si acá tuvieses, en lugar de 18... Ah, claro, lo puedo cancelar. Si tenés 2x más 1, no pasa lo que acá, en lugar de tener 18 igualado a todo esto, tendrías 2x más 1 igualado a todo eso. No hace falta que sea constante lo que tenés acá arriba. Tiene que ser un polinomio de grado más chico que el que tenés acá. Por ejemplo, de grado 1. Ok. Bien. ¿Algo más? Lo del módulo dentro del logaritmo, ¿sí? Logaritmo del módulo, porque nosotros tenemos como dominio del logaritmo solamente cosas positivas. Y sin embargo, cuando yo hago una fracción 1 sobre x, la x podría haber sido positiva o podría haber sido negativa. Y la 1 sobre x siempre va a venir del logaritmo de módulo de x. No importa si estaba del lado de los positivos o del lado de los negativos. Cuando integre la función 1 sobre x y me dan un intervalo, ahí el único cuidado que tengo que tener es que no esté el 0 incluido dentro del intervalo, porque la función 1 sobre x deja de existir, la función logaritmo no sería una primitiva válida. Exacto. Bien. Ya estamos sobre la hora, ¿no? Casi las 12. Bueno. Sí, son las 12, Pablo. Siempre yo me demoro más que Karina. En el horario anterior, de 8 a 10, llegaron a ser 2 integrales más. Yo solamente se las muestro. Por ahí les puedo pedir que las miren del video. Si se meten en la grabación de la 8 a 10, van a ver que se resolvió. Esta otra integral, ¿sí? Que sale por sustitución, que no tengo mal, ¿sí? Y esta otra integral,
que para resolverla hay que aplicar los dos métodos, sustitución y después partes. Y en la clase anterior hubo un error que después nos dimos cuenta acá, vos te diste cuenta, Pablo. ¿Viste la integral esa que era diferencial t? Sí. No sé qué número era. Ah, de las primeras que hicimos. Había que integrar e a la menos x entre no sé qué, y decía, en lugar de decir esa, tal cual. El 2B, ejercicio 2, ítem B. Ítem B en la clase anterior. Por ahí en los comentarios, cuando lo subimos a YouTube, hacemos la aclaración. Dale. ¿No? ¿Sí? Dale, me parece bien. Y también se puede hacer la aclaración, si querés, cuando subimos, Itatí, que es experta en hacer comentarios en YouTube. Lo dejamos a Itatí. ¿Hacéis los comentarios, Itatí, después cuando subimos? Dale. Hacé la aclaración de que en el ejercicio, el 2B, en la clase, digamos, que hablé yo, hay que corregir eso, y en la de Pablo faltarían 2 ejercicios que están en la clase de las 8. ¿No? Vos te encargás de los comentarios. Sos la comentarista. La panelista. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, entonces les dejamos como tarea que miren estos 2 ejercicios del curso anterior, así quedamos en la misma situación, los dos horarios. ¿Está bien? Perfecto. No se aplica nada nuevo, son nuevas situaciones en las que se aplican los mismos métodos que estamos viendo. Pero son situaciones distintas, por lo cual viene bien que nos miren. Voy a dejar de compartir. Bueno. Ya el video ya está listo. Perfecto. Después subimos los 2 juntos, cuando ya esté también listo, subimos los 2 juntos y ponemos en YouTube los 2. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. ¿Sí? Y bueno. ahí me di cuenta cuando estabas dando teorema fundamental, que vos y Tati dijiste IS, para usar, viste, en los extremos. Yo no te entendí lo que dijiste y por eso puse FG. Pero con Pablo de muchos años. Y yo dije, ¿qué dijo? Bueno, y después ahora me di cuenta que habías dicho IS. Yo entendí otra cosa. Entendí U y S. Digo, ¿por qué U? Digo, ¿cuál es la lógica? Después cuando estaba viendo la de Pablo me di cuenta. Bueno, está bien. Listo, entonces quedamos así. De grabar, entonces los saludamos, chicos, hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Los comentarios quedan a tu cargo, Itatí. Okay. Dale, después lo subimos en algún momento. ¿Sí? Dale, profe, que tengan linda semana. Buena semana, chicos.